No tengo idea dónde estoy. Sí, en este viaje en moto de 2 días por el oriente antioqueño me perdí, nos agarró la noche y me asusté. Me impuse misiones que no pude cumplir, pasé por pueblos increíbles y nos encontramos con gente muy copada en la ruta. Bienvenidos a Pedro en el Camino. En este momento estamos saliendo de Ventanas. Acabamos de agarrar la ruta a Santa Bárbara. Bueno, hace un tiempo y la verdad, estoy reventado. Es que no saben lo que fue la salida de Medellín. Habré estado 1 hora en medio del taco. Mejor dicho, grabé un poquito. Miren lo que fue la salida de Medellín. Fue durísima porque el metro está roto, hay un agujero en las vías. Los paisas que viven en Medallo sabrán entender. La situación es muy compleja, entonces la ciudad está un poco colapsada. Fue durísimo salir. Pero aparte estoy saliendo tardísimo. Son las 3 de la tarde. Pero bueno, estamos yendo a varios destinos. Y ustedes dirán, pero Pedro, es tardísimo. Sí, no pasa nada. Tenemos de destino 4 pueblos. 4 pueblos. Montebello, La Ceja. Acá tenemos visual, podemos pasar. Montebello, La Ceja y El Carmen del Viboral. 4 pueblo. ¿Es un misterio? No sabemos, pero tenemos que hacer 4 pueblos. Volvieron las misiones. Como ven, esta ruta es muy compleja, es muy estrecha, son unas curvas, miren, muy cerradas. Hay que tener paciencia. Por favor, cuando vengan por esta ruta, la clave es paciencia. A mí esta ruta me cuesta un montón. Cada vez que vengo por acá, me armo de paciencia, de tranquilidad. Sé que es una ruta que se disfrutaría un montón si no hubiese tanto carro y que tanto camión, porque es curva, subida, bajada. Es hermosa para hacer en la moto. Miren ese paisaje. ¿Ah? Bellísima. Pero no se puede disfrutar tanto, porque miren lo que es esto. Hay que ir muy despacio. Casi que no podés sobrepasar en ningún momento, excepto que tengas muy buena visual. Entonces, bueno, ahí vamos, despacio. Vamos hacia Oriente, pero por el sur. Salimos hacia el sur de Medellín y después agarramos la curva para ir hacia Oriente. Les voy a mostrar dónde tienen que girar para hacer esta ruta viniendo por acá. Esta es la ruta Santa Bárbara, gente. Y hacia el sur y después llegas a La Pintada, todo por esta ruta para que se ubiquen. Y después de Versalles, creo que es, acá está el cartel de Versalles. Montebello 12, vea, ya estamos llegando. Acá a la izquierda. En este punto a la izquierda. Cuidado, bus que vengo yo. Está este restaurante panadería, rojito. Y le dan a la izquierda. Si no pongo primera, mira, estoy en segunda. Vamos, Pedro. ¡Ah! Es apenas salís de la ruta. Es esto. ¡Tarán! Ahora sí, por favor, señor editor, volvamos a las misiones. Les puse títulos a estas misiones porque venía pensando recién en el viaje cómo pueden ser. Le puse título. Tenemos una misión social. Me distraigo con el paisaje. Bueno, no termino de hablar nunca de las misiones. Volvamos, cartel de las misiones. Por favor. 4 pueblos. Entonces, misión social, 2 lugares donde vamos a difundir su negocio. Puede ser un restaurante, puede ser algo que vendan, no tengo idea. No sé a qué va a responder. ¿Un auto? ¿Qué? Qué gracioso. Un paisaje. Esa es la misión social, la misión del canal. Vamos a buscar a alguien que se llame Pedro
y que nos haga un chivo en el programa. El chivo, cuando le decimos chivo al programa, es también que diga bienvenidos a Pedro en el camino. A ver si lo podemos hacer los dos juntos. Entonces se me ocurrió buscar a alguien que se llame Pedro. Una misión un poco absurda, que eso puede ser en cualquier momento de la ruta, y es encontrar un perro que nos guíe. ¿Hacia dónde? No sé, porque voy a explicar esta misión. Me causa mucha gracia a mí los perros, verlos pasar por la ruta como que van con una dirección clara. Ellos van muy serios y tienen a dónde ir, de un destino a otro. Y van solitos, así como por la ruta, como bueno, me voy a ir a visitar a alguien. Cuarta misión. En cada pueblo, entrevistar a alguien y que nos cuente por qué le gusta vivir ahí. Tenemos que encontrar gente que viva ahí, por supuesto. No tienen que ser oriundos del lugar, pero sí que vivan ahí hace un tiempo y que nos cuenten, nos compartan qué es lo que más les gusta de vivir ahí. Muy bien, esas son las misiones, por fin las pude decir. Estamos llegando a Montebello a ver el atardecer. Nos está recibiendo Juan, alguien que me invitó de la alcaldía y de turismo de Montebello para conocerlo. Oh, doctora, disculpen. Lindo, ¿no? Muy lindo. El paisaje no me deja hablar, gente. No me deja hablar. ¿Qué vamos a hacer? Y eso que no estoy haciendo imágenes. No estoy volando el dron. No estoy frenando a hacer fotos para la portada o lo que sea. Bueno, vamos a encontrarnos con Juan creo que es la Secretaría de Turismo de Montebello, y vamos a llegar a ver el atardecer y a hablar un poco con él. Él va a ser nuestro conejito de Indias y lo vamos a entrevistar un poco de por qué le gusta vivir en Montebello. Miren, gente, si quieren ir al retiro, este es el cruce. Acá está el cartel, hay un caserío y agarran los rieles hacia la izquierda acá. Tuki. ¿Sí? Y para allá salen al retiro. Es mitad rieles, mitad destapada. Qué linda ruta. De mis favoritas, como les digo. Esta es la parte que yo nunca agarré. Esta es la primera vez que voy para acá. Ok. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Vamos a conocer a su gente entonces. Hola, Juan. Al costado de la iglesia. ¿Sigo? Ah, ahí voy. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal eso? Querido, ¿cómo le fue? Muy bien. Bueno. Sí, salí tardísimo, pero bueno, como te decía. Hola Juan Camilo, gusto estar acá. Saludos. Él es Juan Camilo Querido. Bedoya, no es secretario de Turismo, sino es... Enlace de Turismo Municipal. Entonces él es el que la tiene clarísimo. Acabamos de saludar al alcalde. Muchas gracias, Oscar, por recibirnos, por la invitación. Es muy interesante lo que está sucediendo en Montebello porque justamente están abriéndose aún más al turismo. Lo decimos mientras llegamos a este mirador, acá en el Parque Educativo. Juan, para vos, ¿por qué es interesante Montebello? ¿Qué es lo que más te gusta de Montebello? A ver, Montebello inicialmente estamos muy cerca de la ciudad, estamos relativamente a 1 hora de la ciudad, pero todavía sigue siendo ese ambiente de pueblo, de campesinos, de botas, de sombrero y de carriel. Claro. A pesar de que, o afortunadamente, pues, de que estamos tan cerca de la ciudad, Montebello todavía conserva esas tradiciones, esa cultura campesina, cafetera, de arriero, de ruana, de sombrero, de machete. El ambiente es muy tranquilo. Entonces, hoy Montebello invita a eso, a la tranquilidad, a la calma, al descanso.
a los atardeceres y a los amaneceres, porque los tenemos todos dos. Y a eso vinimos, a clavarnos un atardecer con un lindo paisaje en un mirador que nos está llevando Juan. Bueno, este es el pueblo con el solcito. Está diciendo Juan que casi 7.000 habitantes tiene Montebello. Está empotrado, enclavado en la montaña y tiene miradores para todos lados. Todavía no vuela el dron, ya vamos a ver eso en su esplendor. Recién dijiste algo que me parece muy copado, era un poco lo que estaba buscando. Estuviste viviendo acá, te fuiste a Medellín, pero volviste. En el 2004, por temas laborales, pues salí del colegio y me fui a vivir a Medellín a buscar el futuro. Y después de 20, 21 años me di cuenta que el futuro estaba acá en Montebello. Entonces regresé a mi pueblo, al ecoturismo, dándole a Montebello, tratando de mostrar mi pueblo. Me parece hermoso, mi municipio. Estoy feliz acá nuevamente, estoy feliz acá. Me alegra que hayas vuelto, que estés contento. Pero lo que estoy muy sorprendido, todas las montañas que están viendo alrededor, para un lado es oriente. Tenemos La Ceja, El Retiro, El Carmen, todo para aquel lado, y del otro lado suroeste. Pero bueno, uno puede observar desde este morro, se ve perfecto el 360 y como uno queda abrazado por las montañas. Es muy interesante. Estamos en una montaña, como te decía ahorita, estamos en una montaña abrazados entre montañas. A finales de 1800 fue fundada Montebello, que actualmente la llaman el Milagro de las Montañas. Se fundó un caserío en 1619 llamado Zabaletas, en el Camino de los Conquistadores. Luego se llamó Nido de Águila y también Monte Bravo. Por sus muchas quebradas, está surtida de aguas cristalinas, favoreciendo la vegetación, inmensas extensiones de pastos naturales y buenas maderas en las montañas, además de plantas medicinales, sustentando la economía en la agricultura y fundamentalmente el café a gran escala. Juan, muchas gracias por recibirme, ya es para mí la despedida, tengo que seguir hasta La Ceja. Ya esto es el pueblo de Montebello, si no conocían, los paisajes son de locos de ida y de vuelta. Vale la pena y aparte también hay cosas regionales para probar. ¿Cómo es el vino de qué me voy a llevar? Vino de Mortillo, arándano criollo, es algo delicioso el vino de Mortillo. Tenemos ya varias marcas de café y varios emprendedores que hoy están surgiendo propios de acá del municipio. Entonces, bienvenidos por acá a Montebello. Tenemos también operadores turísticos de senderismo, más que todo de trekking. Ya acá está apareciendo por la magia de la edición el número de teléfono de él. Él es Juan Camilo Bedoya. Se comunican con él y aparte de ser cuasi secretario de turismo de acá, tiene su empresa, su emprendimiento para que los guíe por acá, les da toda la información que necesiten. ¿Me ven ahí? Hola, hola. Nueva aventura. Se nos hizo de noche, ya lo sabía. Solo que creí que a La Ceja podíamos llegar en media hora. Pues no. Que ustedes no me ven nada con esta cámara de adelante, ¿no? Es la primera vez que para este canal que hacemos una ruta de noche. No les va a tocar mucho porque no van a ver nada. Se ve. Bien. Saco las exploradoras y no se ve nada. Amarillas. Vamos a La Ceja. Veamos antes de ir a La Ceja qué logramos acá en Montebello. Llegamos a Montebello, no es poco. Un pueblo de 4, muy bien. Juan nos contó que se siente vivir en Montebello, o mejor dicho, por qué a él le gusta vivir en Montebello. Y nos sigue faltando un montón de cosas. ¡Wow! Se prendió el atardecer. O se había prendido y eso es lo que quedó.
Ojalá lo lleguen a ver. Bueno, esperen que está ya muy oscura esta noche. Y no me deben estar viendo. Entonces, linterna. Bueno, ahí me estoy dando en toda la cara para que me puedan ver. Está muy oscura la noche, no veo absolutamente nada a 3 metros para adelante. Lo positivo es que no llueve, eso está buenísimo. Me alegraba más estar a media hora, no a 1 hora y media de La Ceja, por una ruta que no conozco, no sé qué me voy a encontrar. Yo veo cosas atrás mío que se mueven en la cámara y no sé qué son. Tengo que ir muy atento, despacio, y me está fallando una luz de la exploradora. Y eso es lo que un poco me preocupa. Si algo me pasa en el camino, no está tan fácil para solucionarlo como si fuese de día. Una pinchadura, bueno, no llamemos a esas cosas. Va a estar todo bien. Dale, vamos Pedro, vamos a La Ceja. 1 hora y 5, bueno, bien. Algo avanzamos. Vamos. En esta parte se puso iluminadita. Hay un farol. Bueno, hay una fiesta. ¿Qué onda? Inviten. Alta fiesta. ¿Ven? Hay como farolitos. Lo cual ayuda mucho. Hasta le puedo poner un poco de ritmo. Vamos bien, gente, vamos bien. Me está ayudando muchísimo tener la pantalla, que es de Carpool Ride. Hice un estilo de review, un unboxing hace algunos videos. Buenas. Y se la rebanca la pantalla. Un ciclista. Ven, de repente aparece gente de la nada. Perros. Lo llegan a ver. Eso es lo que me preocupa en este andar. Por eso voy tranquilito. Tienen el código Usen Pedro en el camino en la página de Carpool Ride y reciben un 30% de descuento en cualquier equipo. Entonces pueden aprovechar el código de promoción. Me siento como en un programa de televisión de chimentos. Utiliza el descuento. Ojalá puedan ver lo que yo estoy viendo un poquito. Bajemos las altas. Vean a quién. Ok. Hola. ¿Nos llevas a algún lado? Toca seguirlo, gente. Este es el perro que vamos a elegir. Ay, lo asusté. Te perdiste. No, él va para un lado. Pero si lo persigo en moto... Bueno, no fue. No, estos son perros de campo. Bueno, lo asustamos un poco, entonces tenemos que rever esta situación de cómo seguir un perro, porque en moto yo creo que
lo podemos asustar. Esto es lo que les digo. Está fallando una de las exploradoras. No prende. Espero que no sea algo eléctrico grave. Acá frené a descansar. Estamos bien. Acá Grace me está alumbrando. Viene el carro y yo creo que asusto a la gente estando acá. Está muy oscuro. Estamos a media hora todavía de La Ceja. En general el reporte es bueno. Bueno, dejemos de gastar batería acá en la ruta. Sigamos. Miren qué flash esto. Yo no sé si ahí atrás ven la luna. Y esto, todo iluminado, creo que es un invernadero de hortensias. Bastante cinematográfico esos bombillos. No pude ver qué planta es. Me juego que son hortensias que necesitan iluminación nocturna. Si alguien sabe qué puede llegar a hacer con un poquito más de conocimiento al respecto, se agradece en los comentarios instruirnos que podían estar ahí germinando, creciendo, sembrando y demás. Bueno, ya acá, entrando al pueblo de La Ceja, les digo esto. En el parque hay un evento gigante de Teleantioquia, el canal regional, que si no me equivoco es Serenata, entonces va a estar colapsado. Mejor dicho, ¿saben qué? Hagamos el paso a mañana y les muestro La Ceja como se debe. Y estamos acá en La Ceja reportando, ya amaneció, bastante nublado, se nos viene creo que la lluvia para llegar al Carmen. La Ceja ya la conocemos, les dejo acá la tarjeta del video donde hicimos una descripción. Ahora cuando salgamos les tiro unos vuelos también para que lo vean, pero bueno, pueden ver el video anterior donde hicimos La Ceja La Unión y llegamos al Alto de la Virgen. Tremenda aventura. Lo que quiero buscar acá, ya que conocemos La Ceja, y antes de salir al Carmen, es que alguien me cuente por qué le gusta vivir en La Ceja. Hay una orquesta sonando, encontremos a alguien que nos responda a esto y seguimos ruta. Vamos a ver si lo logramos. Qué genial, la tienen clarísima y la obra era preciosa. Muy linda. Nos encontramos con María Lilian, ¿es así tu nombre? Ramírez, y se prestó para respondernos por qué le gusta vivir en La Ceja. No, yo soy de aquí, yo realmente nací aquí, mi niñez y mi juventud la pasé aquí, hermoso pues porque era un pueblo espectacular y sigue siendo. El pueblo ha progresado inmensamente, creció mucho, ha crecido pero para bien, créeme. Y vivir aquí el clima es espectacular. Pues un clima espectacular, tenés mucha aventura para hacer, caminadas por hacer. Rutas para hacer en moto. En bicicleta, en montaña, sí, de hecho aquí también hay muchos ciclistas también de ruta. Entonces, vos venís de caminar. Yo voy a caminar. Vamos. Está saliendo de caminata. De hecho voy a caminar, sí, ya no podemos caminar tanto, pues ya hemos crecido, pero bueno, invitadísimos y con este parcero que tienen aquí, wow, qué rico. Gracias, María Lina. Como le decía María Lilian, La Ceja es un pueblo que vale la pena venir a visitar. Cada día está creciendo más, de una forma muy positiva, yo lo siento también así. Está linda La Ceja. Bueno, señor editor, por favor muéstrenos cómo vamos con las misiones a cumplir. Bien, 2 pueblos visitados, 2 preguntas respondidas. Nos faltan, o sea, todo quedó para el Carmen. Negocios al cual hacerle la misión social, el perro, encontrar a Pedro. Pedro, o sea, no vengo haciendo nada, la verdad. Esto no salió como lo planeaba. Lo bueno de este paseo acá en Oriente
es que de Montebello a La Ceja la ruta es espectacular, recomendadísima, la haces en 1 hora 20, ahí tranquilo, parchado. De La Ceja al Carmen tenemos media horita, es un toque. Entonces puede ser una puebleada de domingo, una puebleada de sábado. Yo me quedé, como vieron ayer, porque salimos tardísimos de Medellín, salimos como 2 de la tarde. Entonces, atardecer en Montebello y eso. Pero esta vuelta se puede hacer en un día súper bien y unas rutas deliciosas. Bueno, esto no fue intencional. Asados de la Pampa, 300 metros, abierto al público. Juan Sendoya. Vamos a conocer a Juan y su negocio. Asados de la Pampa. No vamos a almorzar ahí, pero vamos a conocerlo y vamos a hacer nuestra misión social. Me huele me huele asado. Vea. ¿Será este? Hola, ¿cómo estás? Todos muy bien. Es rara la pregunta. ¿Ustedes abren a las 12? Yo estoy grabando videos para un canal de YouTube y una de las cosas que me propuse es mostrar un negocio el que me cruce y difundirlo en el canal. O sea, no es para almorzar, no es para consumir, pero quería ver si podía hablar, no sé, ¿Juan Sendoya es argentino? El papá es argentino. Y que ya te lo llamo para que hables con él. Ya arrancó el asadito. Ah, bacano. ¿Cómo va? Todo muy bien. Se ve muy rico. Buenas. Mucho gusto, Juan Sendoya. Juan, ¿cómo estás? Pedro Wilmor. Hombre, nada más ayer estaba yo con el dueño del almacén de Flamingo, que hace 37 años yo hice el primer asado y me tocó con él, y antes él me colabora, estamos hablando de todo eso. Y él me dice, Juancito, es que vos tenés dos combinaciones perfectas. Me dijo, tu papá es experto en carnes y tu mamá paisa, buena vendedora, sos buen vendedor. ¿Sí me entiendes? Entonces es un cuento, es un cuento. Se casaron, nacimos 7, somos 7 en la familia. Mi papá murió hace 17 años y él decía que Antioquia, Argentina es muy bueno, pero de tirada ya la tierrita Antioquia, de aquí fue un apasionado. Si alguien puede entender eso, soy yo. Hace 12 años estoy acá, entonces. Le digo, mi señor, nosotros somos privilegiados de vivir en esta zona de Colombia. Sí. Antioquia es hermoso. Aquí todo es artesanal. Aquí, por ejemplo, yo cuando voy a Argentina, yo no me meto en una academia, nada. No, es con asados en el campo, con los pamperos, con los familiares de mi padre. O sea, yo soy un apasionado y les voy a contar algo. Asados de la Pampa, por lo alto, pasión. Por lo que hacemos, por acá lo esperamos. ¡Qué maestro! Y algo que me encanta es, primero la parrilla gigante, obviamente lo están haciendo muy argentino el asado. Parrilla bien grande, mucho carbón, paciencia. Paciencia. Paciencia, son las 11 de la mañana y ahí están los cortes, uno dice, están casi hechos. Eso le falta que suelten los jugos. Pero el asado argentino te lo tiene que hacer un amigo, te lo tiene que hacer alguien que te diga, yo te voy a hacer un buen asado. Bueno, no nos resistimos y Juan me está convidando una bondiolita. Entonces se suponía que era una misión social para ayudar a alguien a difundir el negocio y salí ganando yo. No, esto es control. Juan. Delicioso. Te esperamos por acá en Carmen de Iboral. Este municipio es hermoso. Ahora vamos para allá a conocer otros negocios de las cerámicas porque son hermosos y brutales. Me alegraste el corazón con esta bondiola. Solo los domingos de 12 a 5, pero denos la oportunidad de contemplarlos. Yo sé que van a ir contentos y son experiencias. Ahora se habla de muchas experiencias, pero esta experiencia nace del corazón y quiero que la compartan con nosotros. ¡Qué maestro, Juan! Juan Sendoya. Cualquiera esto, porque se suponía que yo estoy haciendo, se largó a llover. Se suponía que yo estoy haciendo misiones sociales y salí regalado, me regaló morcilla, me regaló una cerámica. No, maestro, Juan, muchas gracias. Él es de la farándula más o menos, o sea, él conoce a todo el mundo, lo han visitado de todas partes. Impresionante el lugar donde caí.
Quedamos amigos con Juan, una buena onda total y bueno, tendré que volver a comer un asado. O sea, la bondiola que me convidó gente, hace rato no comía una bondiola tan buena. Y eso que yo cocino también, asaditos cada tanto, he preparado una bondiola, pero no, un espectáculo esa bondiola. Gracias Juan. Ahora lo que vamos a buscar de otro negocio, obvio, es una casa de cerámicas. Tienen que conocer las obras que hay acá porque decoran los platos, vasijas, de una forma muy bonita y artesanal, pero siempre a mano. Eso es lo que se destaca en las obras y artesanías del Carmen del Viboral, que es famoso por sus cerámicas, tiene un turismo nacional e internacional que vienen a visitar y a comprar loza. Muy bien, señoras y señores, niñas y niños, muchachos y muchachas, LGTBIQ, hemos llegado al Carmen del Viboral. Miren qué bonitas las aceras. Tenemos la feria de los domingos. Creo que ahí en la entrevista de Juan tenemos a alguien más que nos habló de por qué está bueno vivir en el Carmen, ¿no? Con mucho énfasis, lo dijo Juan. Vamos a buscar acá una casa de cerámicas. Me va a tocar comprar algo, ya me di cuenta. Digo, porque está todo bellísimo. Bellísimo, súper lindo. Vamos a preguntar si podemos grabar. Acá, en este caso, sí hacen la cerámica artesanalmente, las vasijas, las tazas y la pintura. Por supuesto, son todos diseños únicos. Entonces encuentran un diseño, lo repiten, pero está todo hecho a mano. Es una maravilla. Miren lo que son estas campanas. Mi problema es que no me puedo llevar una vasija de estas en la moto, o esta, cualquiera, ¿no? Entonces me va a tocar, qué sé yo, llevarme una cuchara. Entonces ya saben, este lugar es muy lindo. Entonces acá está mi misión social y estamos en Cerámicas Renacer en el Carmen del Viboral. Seguimos paseando por el Carmen. Vamos a invitar a mi viejo a que nos cuente un poco de esta ciudad. Ya es ciudad, ¿no? Por la cantidad de habitantes, creo que ya pasó hace rato el estatus de pueblo. Entonces, viejo, bienvenido. Contanos un poco del Carmen, por favor, que tiene mucha historia y muchas cosas para saber de él. Carmen del Viboral, fundada en 1752, con tantas fábricas de cerámica, actualmente es conocida como la cuna de la cerámica artesanal. Habitada originalmente por los indios quiramaes, fue poblada luego por agricultores, ganaderos y quienes explotaban sus bosques. Teniendo 3 pisos térmicos diferentes, permite toda clase de cultivos. Son importantes varios festivales de teatro, de cerámica y el Festival del Carnavalito, un espacio cultural para la música andina y de Latinoamérica. Bandas y cultura rock en el Festival Viboral Rock promueve desde el año 2005 la vida musical para su difusión. Compré 2 cucharitas que son lo que puedo llevar en el bolso. Estas son y me valieron 24.500 las 2.
Hay unos burros acá en la calle y le están dando de comer. Repasemos entonces. ¿Cómo vamos hasta ahora? Porque van a ser las 5 de la tarde. Se fue el sol y creo que quedaron un montón de cosas. A ver, repasemos. Listo, chequeado las misiones sociales. Excelente. El tercer pueblo, Carmen. Listo. Nos queda encontrar un perro, que ya lo estoy buscando. Yo no sé por qué me pongo estas misiones. Él no nos quiere llevar a ningún lado, ¿no? No. Nos falta el cuarto pueblo misterioso. Ah, ¿saben qué más faltó? Encontrar un Pedro. Vamos a buscar. Vamos a ver si en esta salida del Carmen podemos encontrar otro pueblo, un perro y otro Pedro. Perfecto. Vamos. Vamos a San Antonio. ¿Será el San Antonio que conozco, el de Río Negro? Bueno. Vamos para allá. No tengo idea dónde estoy. Pero ni idea, la verdad. Estábamos por Oriente dando vueltas y en un momento el mapa me dijo que gire a la derecha. Pensé que iba a salir como por atrás de San Antonio. No, ni idea dónde estoy. Oh, bueno, mirá lo que queda de sol. No, aprovechemos esa luz. De casas muy lindas, grandes. Conociendo, pero perdido. Obviamente tengo un mapa, pero yo no sé dónde estoy. Más cercos y más cercos. Un campo. Uy, no, esa residencia. Creo que estoy como atrás de Llano Grande. Bueno, no. Qué perdida. No sé. Es un campo de golf. Es el campestre ese, entonces. Gente que ustedes conocen Llano Grande. Ese es el campestre. Hasta acá las misiones. No lo logré. En este campo tan hermoso. Bueno, no lo logré. Entonces, no conocimos el pueblo misterioso, no apareció, o me perdí en el camino. No nos apareció el perrito que nos guíe. Y no encontramos a ningún Pedro, tampoco pude buscar bien, no me dio. Entonces, bueno, se hizo muchas cosas, eso sí. Lo bueno que estas misiones nos empuja y nos da para conocer más. Eso es lo que me gusta, de imponerme cositas para hacer. Y saben que la filosofía siempre es conocer, recorrer, mostrarle los lugares y aprender un poco de su historia y cómo comenzaron a formarse estos pueblos y, bueno, los inicios de Colombia y Antioquia. A mí me gusta mucho eso también, por eso le invitamos a mi viejo. Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima. Salgan de sus casas. Nos vemos en el camino, gente. Gracias.